La tragedia griega es una forma del género dramático inventada en Ática en el siglo VI antes de la era común. La casi totalidad de las obras y fragmentos que han llegado a nosotros fue compuesta para representarse en las festividades atenienses dedicadas a Dionisio, especialmente las grandes Dionisias o Dionisias urbanas. Una tragedia era una obra dramática basada normalmente en leyendas tradicionales, ambientada en un pasado que ya era muy remoto para el público de la antigua Atenas. Lo normal era que el contenido de las tragedias se basara en las historias tradicionales que se encontraban en los poemas épicos. Debemos tener en cuenta que la representación trágica no era una plegaria a sus dioses, y no se usaba para conseguir una buena cosecha, ni para asegurar la fertilidad de las mujeres. Su cometido era educar a su público y generar una catarsis en sus emociones, al igual que debía ser un espectáculo placentero. Las tragedias también tenían un efecto emocional compartido con el público, de tristeza ante la muerte de un héroe o el sentimiento de júbilo ante una brillante escapatoria del protagonista. La tragedia era educativa también en un sentido inmediato. Reproducía extractos de todo el repertorio de mitos panhelénicos y enseñaba a su público sobre las cosas del mundo. Cualquiera que asistiera regularmente al festival estaría familiarizado con historias que se relacionaban con las diferentes ciudades-estado, como sus santuarios y monumentos más conocidos, sus populares oráculos, de igual manera amplios conocimientos geográficos. Esquilo, Sófocles y Eurípides son los tres grandes autores de la tragedia griega ática, y es precisamente la obra de Antígonas de Sófocles la que traeré a colación para compararla con una obra moderna de nuestro tiempo. Me he dado cuenta que sobre todo esta obra ha inspirado obras teatrales. En ellas encontramos La Pasión según Antígona Pérez, que es una obra teatral de Luis Rafael Sánchez de 1968. Está también Antígona Furiosa, obra teatral de la argentina Griselda Gámbaro, o Antígona Oriental, una obra teatral sobre la vida en las cárceles durante la dictadura en Uruguay, del alemán Volker. La tragedia de Antígona se sucede inmediatamente después del fiero combate que sostienen los hijos de Edipo, Eteocles y Polinice por el poder de Tebas. Resultando en el combate los dos hermanos muertos, sube al poder su tío Creonte, y este inmediatamente saca un decreto donde prohíbe dar sepultura a Polinice por traidor, y no importando sus lazos familiares. Su hermana, a pesar del decreto del tirano Antígona, y obedeciendo a sus sentimientos de amor fraternal, se propone a ir a sepultarlo, y así se lo comunica a su hermana Ismena, quien rehúsa acompañarlo por temor a las represalias del tirano. Desde el inicio, la obra da al asunto del entierro contextos muy diferentes para Antígona y para Creonte. Antígona lo señala desde el principio. Dice que el decreto está dirigido específicamente contra ella. Creonte rehúsa a los lazos familiares y predomina la relación o la fidelidad que se le debe al Estado, a su ciudad. Entonces incurre en el pecado de ser un legalista, de convertirse en un tirano completamente, y le cabe el dicho popular que se dice que no hay que ser más papista que el Papa. En la Atenas clásica se prohibía por ley enterrar en el Ática el cadáver de traidores y ladrones de templos, así nos lo informa el historiador Genofonte, pero nada impedía que los familiares los enterraran en otra parte. Las actitudes de los atenienses no parecen haber sido tan rígidas. Los criminales podían ser echados en una fosa donde no recibían sepultura ritual, pero los cadáveres no se dejaban expuestos. En la literatura griega, negar la sepultura y mutilar cadáveres eran siempre actos condenables. Así, el decreto de Creonte es definitivamente inusitado, porque no solo prohíbe el entierro de Polinices en su suelo tebano,
sino que ordena a los guardias que se aseguren de que el cadáver quede a solas, de manera que las bestias carroñeras se conviertan en un verdadero espectáculo lúgubre, y específicamente prohíbe que haya cualquier tipo de lamento. Para hacer comparación con esta obra de Sófocles, he traído a colación la obra de nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez, La hojarasca, novela corta por demás, publicada en 1955, y donde aparece por primera vez Macondo como pueblo. Comenzaré entonces por el comentario del influyente cronista de la literatura latinoamericana, el señor Luis Hart, acerca de La hojarasca. Tortuosos monólogos que giran en torno a un cadáver en su féretro evocan la epopeya del auge y la decadencia de Macondo, reflejada en los destinos de una familia a lo largo de 3 generaciones, cada una de las cuales tiene un representante en escena y supuestamente punto de vista sobre la acción. Gabriel García Márquez comienza su hojarasca enunciando el epígrafe de Antígona, con el decreto de Creonte de dar muerte a quien se atreva a sepultar el cadáver de Polinice, o siquiera a darle sus honras fúnebres. Entonces, un viejo coronel de la República, su hija Isabel, mujer de 30 años, abandonada por el marido, y su hijo próximo a cumplir 11 años, van rememorando, van evocando lo que sucede ese miércoles 12 de octubre de 1928, en la exacta media hora que transcurre de las 2:30 a las 3 de la tarde, en ese caluroso, polvoriento y abandonado pueblo de Macondo, donde parece que el tiempo no avanza y se ha detenido para siempre. Surge en la conciencia colectiva del pueblo de Macondo un cadáver que, al contrario de la tragedia de Antígona, el pueblo sí desea y presiona para que sea insepulto. El muerto es un extraño médico que llegó al pueblo hace 25 años con una carta de recomendación dirigida al coronel y fechada en Panamá por el intendente general del litoral atlántico a fines de la Guerra Grande, coronel Aureliano Buendía. Hombre misterioso, infranqueable en su soledad y quien se alimenta con hierba de esa que comen los burros. Este galeno ha suscitado el más profundo rencor que nace de las entrañas de un pueblo. En el día en que se negó a ejercer su profesión y a cuidar de los heridos, producto de una turbulenta jornada electoral en la decadencia bananera de este pueblo. Desde entonces el deseo de venganza, enconado por el tiempo y la animadversión, se cifra en dejar el cadáver insepulto, como si tal represalia pudiese exorcizar al espectro colectivo que sobrevuela Macondo. Al igual que en la tragedia de Sófocles, donde Tiresias, el anciano vidente del rey, y más que eso hombre prudente de gran sabiduría, hace entrar en razón al insensato tirano, aunque tarde asumiendo grasas consecuencias, en la hojarasca el viejo coronel, padre, abuelo y persona respetada por el pueblo, decide afrontar la situación y salvar al pueblo de cometer esta locura, sepultando el cadáver de este médico de bigote negro, retorcido, que gustaba de mirar a las mujeres con ojos lascivos y codiciosos de perro. El doctor se ahorcó esta madrugada. Hay que salir de esto como sea, hija. En conclusión, podríamos afirmar que cuando se anteponen a la razón los sentimientos enconados de venganza o legalistas, sin reparar en las circunstancias que rodean los hechos, estos nos nublan el entendimiento, enajenándonos del humano. Esencialmente, la tragedia griega es un esfuerzo del espíritu humano por aclarar el enigma del universo, por entender el sentido último de la existencia humana. Vista así, es la tragedia una creación maravillosa, eterna, válida, mientras el hombre aspire a comprender el porqué de las cosas.